Bienvenidos a un nuevo video en el cual se explicará lo que es el parafraseo para hacer un resumen. Parafrasear significa decir o escribir un texto con nuestras propias palabras. Por eso, parafrasear primero es necesario interpretar y entender lo que se está leyendo o lo que se está escuchando, a fin de mantener el sentido del texto original. Parafrasear es útil para escribir un resumen porque evita que copiemos las ideas principales tal como dice el autor y le da el valor a la interpretación, pues a nuestro trabajo. Algunas técnicas para parafrasear es usar algunos sinónimos, reemplazar frases largas por otras más cortas sin perder el sentido, suprimir los conectores, verbos o adjetivos innecesarios. Nota, es importante que al momento de parafrasear no se utilicen comillas, pero es necesario indicar quién es el autor de la idea y de qué material lo tomaste. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a presentar una referencia de un artículo de un periódico. Si en un texto digital también debes copiar el enlace. ¿Ya? Por ejemplo, debemos copiar siempre el nombre del autor de donde estamos sacando dicha información. Eso se lo conoce como una cita y obviamente al final vamos a colocar la bibliografía. Quedaría de esta manera la bibliografía. Barreiros, coma, S. En este caso, S es la primera letra del nombre del autor, 15 de febrero del 2018, el título del librito, Los amigos gatunos cuentan un nuevo espacio en la ciudad. Ya tenemos el editorial que es Valle y de la página 23 a la 24 pues se extrajo dicha información. Como nota adicional, existen dos tipos de parafraseo, el parafraseo constructivo y el parafraseo mecánico. El parafraseo mecánico es cuando usted vuelve a transcribir el mismo texto, pero cambia algunas palabritas por sinónimos, nada más, pero escribe nuevamente el texto. Por ejemplo, la frase, al que madruga Dios le ayuda. Entonces, el parafraseo mecánico, usted solo cambia algunas palabras por sinónimos, ¿ya? Al que madruga, Dios le ayuda. Al que se despierta más temprano, le recompensa. Entonces, cambié algunas palabras por sinónimos, pero el sentido de la frase sigue ahí, ¿ya? Ahora tenemos el parafraseo constructivo. El parafraseo constructivo se refiere a que usted analiza todo el texto y da su interpretación o escribe nuevamente, pero con sus propias palabritas el texto. O sea, cambia totalmente, pero escribe con sus propias palabritas, sin perder el sentido. ¿Ya? Entonces, siempre es recomendable que usted se quede con el parafraseo constructivo, ya que usted, al momento de aplicar el parafraseo constructivo, usted tiene que analizar, leer y entender el texto y después usted da su interpretación, explica con sus propias palabritas lo que quiere decir dicho texto. Y como nos dice aquí, es necesario colocar el nombre del autor. Usted tiene que colocar el nombre del autor de donde está sacando dicha información, porque si usted no da créditos al autor, usted está cometiendo plagio. Y plagio en el ámbito académico es ¿sí? Bien, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que es posible expresar una misma idea con diferentes palabras? Porque hay varias palabras que significan lo mismo. ¿Ya? Tenemos aquí el texto original y el texto ya aplicado a la paráfrasis. Vamos a leer el texto original. La veterana y reconocida compañía de marionetas llamada Etcétera llevó a escenas la obra sinfónica Pedro y el Lobo hace más de 20 años y aún sigue haciendo funciones tanto en España como en otros países. La puesta en escena de Etcétera se ha convertido en un clásico del teatro para niños. La obra está recomendada para público mayor de 3 años en la función que ofrece el domingo a las 12 en el Teatro Auditorio de San Lorenzo. La música es grabada.
¿Ya? Y si usted se fija, al final hemos colocado la cita. Por ejemplo, Lara Lola, 23 de marzo del 2018. Esa es la cita. Le damos crédito al autor de donde hemos sacado dicha información. Ahora tenemos el parafraseo ya aplicado en el texto. Si usted se fija, pues es uno más corto. La famosa compañía de títeres, etcétera, montó la obra musical Pedro y el Lobo hace más de 2 décadas y aún continúa presentándose en diversos países. Es una obra de teatro pensada para niños a partir de los 3 años. La función del domingo a las 12 en el Teatro Auditorio San Lorenzo se presentará con música grabada. ¿Ya? Entonces, ha resumido, ¿sí? El texto original aplicando nuevas palabritas o aplicando sinónimos de dichas palabras. Vamos a responder la siguiente preguntita. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre ambos textos? Ambos textos se refieren al mismo tema, es verdad. Presentan las mismas ideas, se diferencian en las palabras que utilizan para expresar esas ideas. Vamos a realizar la siguiente actividad. Lee y vamos a aplicar la paráfrasis. El texto original. El barrio Las Peñas fue destruido en 2 ocasiones por los incendios que asolaron Guayaquil en diferentes épocas. Tenemos aquí el parafraseo. El barrio guayaquileño Las Peñas fue destrozado por 2 incendios. Entonces, ¿se resumió la idea? Sí, se resumió aplicando nuevas palabritas que son sinónimos. Vamos con el siguiente ejemplo, el texto original. Una manta isotérmica, también denominada manta de emergencia, es un cobertor muy fino hecho de plástico plateado. Se usa para evitar que la temperatura corporal de una persona baje o sube en exceso en ambientes extremos. Entonces, ya aplicando el parafraseo, la manta isotérmica o manta de emergencia es una cobija delgada de plástico plateado. Se utiliza para impedir que una persona tenga temperaturas corporales muy bajas o muy altas. Entonces, si usted se fija, hemos aplicado lo que es la paráfrasis. Recuerde que la paráfrasis es transmitir la misma idea del texto sin perder su sentido, pero utilizando otro tipo de palabritas y también permite que el autor lo interprete a su manera. Bien, vamos a leer la siguiente noticia y vamos a escribir un resumen aplicando lo que es la paráfrasis. Las arañas. Su aspecto no tan agradable las ha convertido en la causa de fobias que las colocan como riesgo para la salud de las personas. Sin embargo, de las más de 47.000 especies conocidas de arañas, tan solo 175 de 4 grupos son consideradas peligrosas. Gran parte de los arácnidos son nocturnos, huyen de la luz, se esconden en la vegetación, entre las rocas, huecos y paredes. Algunas viven dentro de las casas, pero también es muy común que se traslade entre los frutos provenientes del campo. Entonces tenemos también aquí el nombre del autor, que es Isabela Pardo. Esa información se le ha transmitido en el periódico, en este caso El Comercio, revista La Pandilla, en marzo en el 2018 en las páginas 3 y 4. Entonces tenemos aquí una pequeña bibliografía de donde se extrajo dicha información. Ahora sí, vamos a aplicar el resumen de las arañas. El, as- el aspecto poco atractivo de las arañas puede ocasionar miedo en ciertas personas y afectar su salud. No obstante, no todas las especies de arañas son peligrosas. La mayoría de arácnidos prefieren la noche y la oscuridad. Algunos viven dentro de las viviendas, pero otras vienen en los productos del campo. Y tenemos la bibliografía. Ya, Pardo y 25 de marzo del 2018, las arañas. El editorial La Pandilla, página 3 hasta la 4 nos dice, ¿ya? Entonces,
Recuerde, por favor, que existen dos tipos de paráfrasis, la paráfrasis mecánica y la paráfrasis constructiva. La paráfrasis mecánica es cuando transmito tal cual el texto, pero solo cambio algunas palabras por sinónimos, mientras que la paráfrasis constructiva, pues leo todo el texto, lo entiendo, lo comprendo y vuelvo a escribir con mis propias palabritas sin perder el sentido de ese texto. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.